Hola, buenos días, espero que se encuentren bien, resguardados en sus casas, bien de salud, emocionalmente. Hoy nos toca hablar sobre historia. La creación de los partidos políticos es lo que tenemos, es de lo que tenemos que hablar hoy, tanto en la Argentina como a nivel europeo, que era nuestro referente Europa para muchas cosas. La política también tuvo un gran apoyo de las ideas europeas, pero no todos coincidían con ellas. Entonces, los partidos políticos surgen con la intención de representar intereses de un colectivo, de una parte de la sociedad. Intenta siempre el partido político representar a la totalidad de la sociedad, pero la diferencia de opiniones y de intereses hace que sea muy difícil que un solo partido represente los intereses de una totalidad. Entonces, el partido político surge siempre con la idea de solucionar o dirimir diferencias sociales. Cuando, por ejemplo, uno de ustedes y yo tenemos ideas distintas sobre un mismo problema, en algún momento no nos ponemos de acuerdo y de último podemos decir, bueno, vayamos a las urnas, votemos. Todo el curso vota, ¿quién tiene razón en este? ¿O cómo hacemos esto? ¿Como lo dice el profe León o como lo dice fulanito? Entonces eso es dirimir un problema. Entonces los partidos políticos surgen con la con el interés de zanjar, de terminar con esas diferencias. Acá, eh, acá en la Argentina hubo siempre una división entre unitarios y federales. El unitario tenía la idea de que la provincia de Buenos Aires era lo más importante y que debía ser la provincia que gobierne al país. Y los federales consideraban que cada provincia debía tener la misma importancia. Acá siempre la pelea fue el puerto de Buenos Aires. Eso ya lo hemos hablado. Entonces acá teníamos ideas muy conservadoras, otras más socialistas, que venían de origen europeo. Entonces tuvimos unitarios, liberales, minoritarios, grupos muy chiquitos, grupos porteños que querían que lo principal sea eso en la política, o como decía hoy, europeístas, que consideraban que lo europeo era lo mejor. Como también federales más proteccionistas, que querían que el interior sea importante y obviamente se le dé el lugar que corresponde a las provincias del interior. Entonces, acá lo principal tenía que ver con el partido federal y el partido unitario. Eran los dos grupos de personas, todavía no eran partidos políticos como los entendemos nosotros. Eran grupos de personas que se juntaban con la intención de hablar o marchar sobre algún asunto público. Cuando hablamos de asuntos públicos, hablamos de algo que nos interesa a todos o a un grupo de personas. Por ejemplo, un bache o un pozo en la esquina de tu casa. Es un asunto público seguro de ese barrio. O que el barrio no tenga agua, no tenga luz, que haya algún problema, delincuencia, inseguridad, son asuntos públicos. Bueno, estos grupos, todavía grupos no partidos políticos, se juntaban, se nucleaban con esa intención. Ahora, lamentablemente, el objetivo del partido político era ocupar cargos, funciones en el gobierno. Pero estos cargos, estas funciones, en ese momento estaba reservado o restringido para los sectores más altos. Las clases populares no entraban en el concurso de te toca ser ministro, te toca ser secretario, diputado, senador, no entraban. Ahora bien, hacia fines del siglo XIX empiezan a surgir los partidos políticos modernos. Es decir, con una estructura similar a la que hoy tienen los partidos políticos y dejan de ser agrupaciones políticas que se preocupan por asuntos públicos, sino determinados partidos políticos. Entonces, el Partido Autonomista Nacional, el PAN, que nace de la función del Partido Autonomista y del Partido Nacional a fines de 1870, representaba los intereses de las oligarquías provinciales, de las clases altas. El PAN fue el partido político que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX ocupó casi todas las bancas, casi todos los cargos, casi todas las funciones. Es más, casi todos los presidentes que hubo en ese periodo de tiempo eran del PAN. Su principal referente era Julio Argentino Roca. Bien, también a fines del siglo XIX el gran desafío era la economía.
y la economía venía con una crisis política también, porque la estructura política todavía no respondía a las necesidades de la época. Carlos Pellegrini en 1890 era el presidente y designa como ministro del Interior, que se va a encargar de muchas cosas, justamente a Julio Argentino Roca. Y a los demás ministerios se lo da a los mitristas. Los mitristas también eran un partido político encabezado justamente por Mitre, y que estos mitristas surgen de la división de la Unión Cívica, que se divide la Unión Cívica en 1891, justamente cuando Roca acuerda con Mitre, vamos a trabajar juntos. Entonces se funda la Unión Cívica Nacional. De la Unión Cívica Nacional surge la Unión Cívica Radical, UCR, que tiene como objetivo con Leandro N. Alem llevar a la presidencia en 1916 recién a Hipólito Yrigoyen, que tiene como primera tarea encargarse justamente de la crisis económica. La UCR, la Unión Cívica Radical, es el primer partido político moderno que tiene la Argentina. Bien, ahí les voy a dejar un poco de lectura para que lean un poco más sobre la UCR y lo que hizo, un poco sobre la crisis y cómo solventó la situación la UCR a partir de poner a su presidente en 1916. Les dejo una actividad, un poco de lectura. Tengan en cuenta que vienen las vacaciones de invierno, estaría muy bueno que lleguemos a ella o empecemos en agosto de nuevo las clases con todas las actividades terminadas. Hablamos de las personas que tienen conectividad. Los que están trabajando por cuadernillo también, que vayan trabajando. Y las personas que tienen conectividad y pueden comunicarse con las personas que no la tienen, si pueden ir pasándole las tareas o las actividades, sería ganar mucho tiempo para la vuelta. Porque a la vuelta las personas que ya tienen los conocimientos sobre historia, buenísimo, y los que no, vamos a tener que hacerlo, porque la educación es para todos y todos deben tener la misma cantidad de contenidos sabidos. Así que quédense tranquilos los que piensan de alguna manera que se estén atrasando o no. Yo me voy a tomar el trabajo de que antes que termine el año todos tengan los contenidos que necesiten para continuar sus estudios o el día de mañana trabajar o ir a la universidad. Bueno, les mando un abrazo, espero que se encuentren bien y nos vemos con ustedes el miércoles. Chao.